Buenas noches, profesora Zulma. Soy William Cuervo y a continuación presento el desarrollo de la actividad de la unidad 3 para fundamentos de programación. Para esta actividad se nos pide, bueno, primero, como siempre, usar este formato para nuestro proyecto y para el desarrollo de esta actividad se nos pide un módulo de gestión de clientes y en el cual pues, se nos va a pedir un registro de clientes y de banco. Vamos a usar el método, perdón, la clase Scanner para recibir estos datos que se nos piden, por ejemplo, para cliente, el tipo de documento, número de documento, nombres, bueno, dirección, fecha de nacimiento. Y para el banco, para la clase del banco, lo que es código de cliente, tipo de cuenta, etcétera, etcétera. Bien, y también se nos proponen pues una serie de, no se nos propone, se nos invita a realizar con ciertos métodos estos, estos datos, sí, del programa. Recepcionar pues estos datos por medio de unos métodos. Y se nos muestra más o menos un ejemplo de más o menos cómo se debe ver el desarrollo de esta actividad y pues el video de la final, que es lo que estoy haciendo. Bien, entonces este es mi proyecto. Esta es la clase principal. Entonces aquí, bueno, aquí va el link de YouTube. Aquí hemos importado la clase Scanner. ¿Cómo la importamos? Aquí, así se importa la clase Scanner. Se importa y pues el primer punto que se nos pedía en la guía era generar un número de formulario. Para este número de formulario vamos a llamar también la clase método random para generar un número de 6 cifras para este formulario. Vamos a usar también el local data time en esta clase para que se nos muestre la fecha y la hora del momento que se genera el formulario o el proyecto, pues. También vamos con también el data time formatter, esta clase, este método, para que nos va a dar el formato para que se va a pedir que se va a pedir por medio de este que de este tipo de fecha de registro, de string. Este es el formato, nos los da que este método y esta clase nos permite generar este formato y aquí recepciona el formato. A continuación vamos a usar un ciclo do while y while para, para generar, bueno, para mirar que sí se nos den los datos que estamos pidiendo. En este caso es la cédula, el tarjeta de identidad, registro civil, pasaporte, etcétera. ¿Y qué es lo que hace el do while? Genera aquí un ciclo en el cual con el método equals ignore case, que este método lo que hace es que no, toma lo de la pantalla, pues toma los datos, por decirlo en cierta forma de la pantalla, los datos que metemos así sean mayúscula o minúscula y los compara. Si es registro civil o RC, y el tipo y no es tarjeta o tarjeta de identidad, pues y tarjeta de identidad, perdón, lo va a mostrar. Y lo mismo aquí, se genera un ciclo hasta que pase por todo esto para poder mostrar el tipo de documento. Continuación con la clase Scanner, simplemente vamos a pedir los datos. En primer punto, el número de documento. Vamos a pedir el número de documento y con este método, pues vamos en next-line vamos a recibirlo, a recepcionarlo y a mostrarlo en pantalla. ¿Por medio de qué? De la clase Scanner. Aquí lo mismo se repite al ingresar en nombres y apellidos y vamos con este método a recibir los datos. A continuación, con el método next-line también vamos a pedir el número de teléfono, de dirección y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento eh, tiene ahí su método, su método y no lo va a mostrar según el formato que vimos anteriormente. Para el tipo de cuenta, crear pues el tipo de cuenta, vamos a generar también un ciclo, por medio de un ciclo, do when y while.
vamos a recibir también los datos para el tipo de cuenta que se va a crear. ¿Qué es lo que hacemos aquí? El tipo de cuenta, esta variable, por decirlo así, este tipo, eh, lee los datos con el netline, los pasa a mayúscula con el método toUpperCase y, y lo mismo, entramos aquí a un ciclo en el cual va a mirar el while, va a mirar si es ahorro, si es corriente o si es CDT. Sí, si no, pues no lo va a mostrar o no lo va a permitir mostrar. Eso es lo que hace este método nuevamente. Llega, recepciona, mira si sí, si no, si es en mayúscula o en minúscula, aunque pues aquí con Tuppercase los vamos a pasar a mayúsculas. Ahorita vamos a ver que nos va a mostrar en pantalla en mayúscula. En fin, y nos lo va a mostrar qué tipo de cuenta vamos a crear. Vamos a pedir seguido el saldo inicial. Sí, el saldo inicial con el nets doble. ¿Por qué? Porque es un método, es una variable de números decimales la que nos va a recibir el nets doble. Y vamos a importar la clase de la cuenta bancaria con su tipo de cuenta y su saldo inicial. Bueno, ya ahorita vamos a ver esa parte de los métodos propios de esa clase. Lo mismo aquí generamos un CISO para pedir otra vez los datos, doble, ¿por qué? Porque los vamos a generar un número, puede ser de bastantes cifras, y va a ser en decimal. Con este método de cuenta consignar dinero y llamamos la consignación, esta, que vemos se llama, y con este método de la cuenta, ahorita la vamos a mostrar, a ver cómo funciona este método. Ahí se nos va a mostrar en pantalla cuánto dinero pues se va a consignar. Vamos a pedir seguido el valor a retirar, otra vez nets doble y otra vez con el método que ahorita vamos a ver en la clase de cuenta bancaria. Vamos a ver cómo funciona este retiro, este método retirar dinero, mejor dicho. Y por último, en la del banco, vamos a ver este método calcular interés a continuación aquí en cuenta bancaria. Al final, aquí en la clase principal, vamos a mostrar aquí en pantalla. Preferí hacerlo de esta forma esta vez. Normalmente se hace con el método de mostrar información, pero pues quise ensayarlo, quise hacerlo así de momento. Y para ahorrar más líneas de código en las otras clases. Ahora vamos con la clase cliente. En la clase cliente que tenemos los atributos en private string. Recordemos que este método nos permite, digo, que sea private el atributo. Nos dice es que solo se puede, digamos, mover, modificar, hacer desde acá, desde la clase, pero pues ya con el método constructor y con el método get y set, sí podemos modificarlos y bueno, y hacer muchas otras cosas desde otras clases. Entonces tenemos para el tipo documento, string, bueno, este sí me toca cambiarlo ahorita a int, en teléfono, y ya, y vemos aquí, creamos el método constructor y nombres y apellidos con le ponemos también desde el constructor el uppercase, este método, ¿para qué? Para que nos salga en pantalla en mayúsculas las letras, porque se nos pide en la guía. Bien, continuamos aquí con métodos getters y setters. Recordemos que el get lo que hace es que muestra en pantalla el dato, pues lo que tiene dentro de la variable, el tipo de la variable, y el set, perdón, el set lo que hace es que deja modificarlos. En este caso solo vamos a usar getters para esta clase. Cuenta bancaria, en la clase de la cuenta bancaria tenemos también los atributos en private. Bien, ya ando a cambiar a int, perdón. Y vamos a tener unos atributos y aquí vamos a usar el método constructor. Solamente pues en el momento para tipo de cuenta, para saldo inicial y para código cliente y número de cuenta vamos a tener unos métodos que nos van a modificar, pues nos van a generar unos datos. ¿Sí? Que es el código de cliente que se genera es bueno, por un método,
Vamos a generar el código del cliente con letras y con números en este for. ¿Qué es lo que hace? Coge el dato, el número, cuenta desde cero hasta 8, tienen que ser 8 números los que se van a dar. Elige 8 números o 8 números o letras y los ponen según la posición, según la random, según este método random de la clase med. Character length lo que hace es que coge y cuenta que sí sean 8 los números y lo pasa aquí al código, a la variable código, al tipo código y lo suma y le da una posición a cada letra con el charat y nos genera que un código. Eso es lo que hace este método. Este método generar código con este for, con el ciclo for. Vemos aquí el método de generar número de cuenta y también va a ser con el ciclo if y else. ¿Qué es lo que hace? Recibe el número y por medio de la clase random y main, de la clase main, perdón, se nos genera un número de 6 dígitos al azar para nuestro tipo de cuenta. Pero pues como también según la guía nos pide también poner que sea cuenta de ahorros o corriente o CDT, ¿qué es lo que hace? Viene, toma también las letras, nos genera aquí y nos suma un número. ¿Qué número? Este número que nos genera el random. Pero ahorita, bueno, igual en pantalla ya ahorita se ve mejor. Está en el método consignar dinero, vamos a usarlo, es public void, ¿por qué? Porque se va a permitir, es público, se nos va a recibir el dato, simplemente va a ser eso, es void, ¿por qué? Porque recibe el dato. Entonces, consignar el dinero, eso también lo vimos aquí en la clase principal. ¿Y qué es lo que hace después? Coge el saldo actual y suma más el monto. El saldo actual también se va a pedir por pantalla. Y suma el monto y ya y lo muestra. No hace nada más. Nada más hace este método. Es muy breve. Seguimos aquí con el método de retirar dinero. ¿Qué es lo que hace con el ciclo if? Coge el monto, que aquí lo tenemos, el monto y mira si es igual o mayor al saldo actual. Si es así, no nos deja retirar. Si es menor, perdón, sí, si es mayor, menor, perdón, no nos deja retirar si el saldo actual es menor. Y si el saldo es actual bueno, y tiene el mismo valor con el monto, perdón, nos deja retirar, por así decirlo. Con el método calcular interés, es public void también, ¿por qué? Porque simplemente nos va a mostrar en pantalla aquí un dato. ¿Qué dato? Que es un cálculo aquí según la guía y según los valores para los ahorros, pues los intereses ganados. ¿Ok? También con el if, con el else if, en este ciclo nos va a mostrar aquí y tenemos también los métodos getters y setters para esta cuenta. Y aquí solo vamos a usar get para esta clase y para este ejercicio. Entonces vamos a ver si sí está funcionando y cómo está funcionando. Entonces, nos piden que sea la cédula, el número de documento vamos a poner unos 3, 4, 5, 6, 7. El nombre, va a poner mi nombre en minúscula, igual ahorita en pantalla tiene que salir en mayúscula. Número de teléfono, 322 y unos numeritos. Mi dirección, carrera 15, digamos. Fecha de nacimiento, 35 del mes 11 del día 20. Y el tipo de cuenta que quiero crear, digamos que es un de ahorros. Ahorros. El saldo inicial de la cuenta, digamos que está, pues obviamente el cero. El valor al que voy a consignar a mi cuenta, digamos que son 900.000. Y lo que va a retirar, digamos que son 300.000.
Bien, y entonces vemos que los métodos sí están funcionando. ¿Por qué? Se nos está generando un formulario con un valor único de 5 dígitos. Eh, esta sale la fecha y la hora, que ya está tardecito. Y el tipo de documento, el número de documento, el nombre en mayúscula, el teléfono, el código del cliente generado por ese método que vimos anteriormente, con letras y con números, aleatoriamente también, por el random, por el método random. Nombre del programa, bueno, no sé si lo puse yo por pantalla. Tipo de cuenta, ahorros, y se genera aquí el número de cuenta, cuenta de ahorros y el número. El valor a consignar fue 900.000, se retiraron 300, los intereses generados fueron de 12.000 pesos y el saldo serían de los intereses más el saldo que quedó serían 612.000. Vemos que si está funcionando, si vamos aquí a la guía, vamos a ver que sí está funcionando, que sí los datos que se nos piden. Vemos que está el número de formulario, la fecha, el tipo de documento, los nombres, también el teléfono que no está aquí, pero está aquí, sale el teléfono y la dirección. El código generado también así, letras y números. Este sí está generado ahí. La cuenta, el número de cuenta, que se consigna, lo que se retira y los intereses generados. Pues yo sí lo puse, bueno, sí también sale, pero para que saliera aquí de uno. Y vemos que el código es 100% que funcional. Presenta errores, presenta los datos que se nos piden para esta actividad. Y ahora seguimos con la exportación. Bien, me falta esta pequeña parte. Aquí lo que hace es que ya traemos la clase cliente con el método get, el tipo documento pues, de la variable o el tipo de la variable y lo va a mostrar en pantalla. Eso es lo que vemos aquí. Eso pasa aquí con todas las variables. En el get, ¿qué hacemos con el método get? Mostramos el dato que se le ha dado a la variable. Aquí también vemos que se está usando el sistema que se nos enseña, que se nos muestra en clase, que se nos pide. Ahora vamos a exportar el trabajo. Entonces, exportar, vamos a Archive Files, Archive File, perdón. Seleccionamos el trabajo, le damos en una carpeta, le damos creamos otra, puede ser. Si no, creemos otra carpeta para este ejercicio. Unidad 3, pongámosle unidad 3. Unidad 3. Y vamos a darle el nombre a este proyecto, pongámosle William Fundamentos. Unidad 3. 3. Vale, aquí mayúscula. Bien. Y finish. Quedó que exportado. Ahora vamos a borrar este. Borrémoslo. Se borró. Ahora vamos a importar el trabajo, pero antes pues, vamos a buscarlo. ¿Dónde fue que lo guardé? Documentos. Debe estar perdón. Está aquí en trabajos PTC. Pues, en programación. Sí, fundamentos. No, creamos la carpeta, fue donde la creamos, fue aquí. Bueno, igual lo podemos ver aquí en descargas, perdón, en el escritorio. Unidad 2. Ah, no. Así, aquí está. Entonces, unidad 3. Vamos a descomprimir. Descomprimir, descomprimir. Mejor, vamos a descomprimir.
Sí, aceptar. Ya quedó. Vamos, aquí lo vemos. Ahora vamos aquí al Eclipse. Vamos a importar desde Workspace. Vamos a buscarlo. Aquí está. Seleccionar carpeta. Finish. Y se nos ha importado el trabajo. Aquí lo tenemos con la clase principal, la clase cliente y con la cuenta bancaria. Y listo. Muchas gracias, profesora Zulma. Quedo atento a cualquier duda o inquietud. Buenas noches.